Vamos a leer la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Voy a leer en el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 4, versículo 1. Dice, ahí sentados, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos estudiando o leyendo mejor Hechos de los Apóstoles. Hoy, que es un día de la familia, creo que resulta muy importante seguir aprendiendo porque estamos hablando del tema central de Hechos de los Apóstoles, que es el tema del Espíritu Santo. Y si algo se necesita tener en la familia es tener a Dios, pero tener a Dios es tener la manifestación de su poder en la vida de uno, porque cualquiera puede hablar de tener a Dios, cualquiera puede mencionar, yo conmigo está el Señor, yo ando con Dios, pero en su vida no está la manifestación del poder de Dios. Así que el tema de esta mañana es testificando con el Espíritu Santo. Testificando con el Espíritu Santo. Porque si algo vivieron los apóstoles, vivieron los primeros discípulos en el primer siglo, es que fueron gente igual que nosotros, que estuvieron sujetos a temores, que estuvieron sujetos a dificultades, que entre ellos tuvieron rivalidades, porque eso pasó con los apóstoles, a pesar de que estaban enseñados y viendo los milagros de Jesús, sin embargo, no entendían claramente a qué había venido el Señor. Es más, que Jesús les dijera que Él iba a ser muerto y que iba a ausentarse, porque si se iba a morir, no iba a estar más con ellos. Y la alegría que ellos tenían, la dicha que el pueblo gozaba, era que Jesús estuviera. ¿Por qué? Por los milagros que hacían, porque alimentaba a las multitudes, porque el que se acercaba a Él no se iba sin nada. Así que eso causaba un impacto muy grande entre la multitud, entre el pueblo, y los discípulos se regocijaban al ver que aún por mano de ellos Dios manifestó su poder y muchas personas recibieron beneficios del Señor. Pero la seguridad de ellos era estar, ver al maestro, verlo ahí, estar, compartir con él. Y eso hizo que escuchar esas noticias de Jesús, que se tenía que ir, lo llenaba de tristeza, lo llenaba de angustia. ¿Por qué? Porque no entendían. Quizás puede pasarnos a algunos o algunos todavía que hay algunas cosas o muchas cosas de la obra de Dios que no comprendemos. Y nos hacemos una cantidad de preguntas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué nos pasa eso? ¿Y por qué a aquello les pasa lo otro? Esas preguntas es normal
que nos la formulemos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no entendemos. Pero mire en qué momento los discípulos lograron comprender el plan de Dios. Lograron saber que no solamente ellos estaban para recibir beneficios del Señor, ver las multitudes contentas, satisfechas porque habían llenado su vientre, ver a la gente regocijada por los enfermos sanados, sino que llegaron a entender que lo que había venido el Señor a hacer era a traerles una esperanza que no habían tenido. ¿Y era una esperanza de qué? De vida, pero ya no vida solamente con existencia aquí en la tierra, sino una vida de esperanza para la vida eterna. Bendito sea el Señor Jesucristo. Esto es lo que marca entonces la vida de los discípulos a partir de la manifestación del Espíritu Santo. Pentecostés trajo como resultado no solamente que los discípulos hablaran en lenguas y que la multitud que se acercó se maravillaran, sino que trajo como resultados los cambios sustanciales que el Señor quería ver en ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo llega a la vida de una familia, de una persona, para mostrar cambios verdaderos, no para mostrar que la persona ahora pertenece a una religión evangélica o pertenece a la religión de los pentecostales. No, esa no es la razón del evangelio del Señor. La razón del evangelio es para mostrar que ahí está Dios mismo, que ahí está Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso los discípulos no solamente hablaron, porque aquí vemos en lo que habíamos estudiado hace ya para 20 días, que habíamos mirado y que en estos días a través de la transmisión habíamos visto, hace 8 días que yo prediqué acá, hablamos de la sanidad del paralítico que estaba puesto en la puerta del templo La Hermosa, y que esto fue algo que maravilló a la gente, que la gente concurrió en multitud a mirar qué había acontecido, porque el hombre que había sido sanado estaba saltando y la gente lo había reconocido que ese hombre era un hombre enfermo. Así que el milagro como tal produjo en muchas personas que quedaran admiradas. Pero yo quiero mirar lo que produjo, no tanto el milagro, sino lo que se produce en los discípulos. Y es lo que quiero compartir en esta mañana. Que podamos entender qué es lo que Dios se propone cuando una persona puede testificar bajo la unción, con la unción del poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos que Dios de verdad tome todo nuestro ser? Recordemos que el Espíritu Santo es la manifestación de Dios para tomar control de la vida de un ser humano. Amén. ¿Por qué? Porque el ser humano tendemos a ser incontrolables. Nosotros necesitamos muchas medidas restrictivas que nos restringan, que nos pongan por este lado, por el otro, para que no nos movamos. El ser humano así, vea, los casados, el hombre casado, la mujer casada, empieza a tener medidas restrictivas. ¿Por qué? Porque el soltero sale y se va, y ese a veces no llama ni a la mamá, no le cuenta a nadie nada, ya es un muchacho. ¿Por qué me pregunta? Yo estoy trabajando, yo salí con mis amigos, etcétera de cosas. Pero cuando el hombre está casado,
La mujer está casada, ya no puede salir así, porque ya tiene un compromiso, ya tiene restricciones. Amén. Y entonces le llaman a uno y le preguntan: ¿usted por qué no ha llegado? ¿Dónde está? Y hay que rendir cuentas. Amén. ¿Cierto? Y si uno llega a la casa y no encuentra a la esposa, y oye, ¿qué pasaría? Y entonces, si llega, ¿usted dónde estaba? ¿Por qué? Porque los seres humanos somos así. Para poder vivir necesitamos medidas, algo que nos controle. Los hijos necesitan el control de los padres. Por supuesto, si un hijo se deja a la deriva, sin ningún control, sin ninguna enseñanza, sin disciplina, entonces el hijo se va a criar mal. Entonces va a ser un hijo malcriado. Por eso, entonces, los seres humanos necesitamos el control. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando no vemos el control. Cuando no vemos lo que nos restringe, entonces como que tendemos a liberarnos. Como que tendemos a olvidar de los compromisos que tenemos, que hemos asumido. Por eso, el Espíritu Santo es la manifestación de Dios de manera invisible. Amén. Que va a ser consciente. Porque si algo hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es hacernos conscientes de la grandeza de Dios, del poder de Dios. ¿De qué? De la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todo lugar. Bendito sea el Señor. ¿De qué? De que Dios lo sabe todo. Esta es la razón gloriosa que manifiesta el Señor en la vida de la iglesia, del creyente, es hacerlo consciente de todo. Mire, uno como familia, los padres, las parejas, a veces se comporta la gente de una manera con la gente de afuera, con los amigos. Es una persona extrovertida, se ríe de todo y llega a la casa y no le habla a nadie nada. ¿Por qué? Porque uno tiene conciencia del lugar y dice: bueno, aquí sí no está mi mujer, que es cansona, que es no sé qué más. Entonces yo aquí puedo hablar, y se ríe, echa chistes y de todo, y está tranquilo. Y llega a la casa serio. Mire, la conciencia de dónde estoy, la conciencia del lugar, eso le da cierta libertad a las personas para actuar. El ser consciente, ¿dónde estoy? No, yo estoy lejos. Ahora está ahí lejos de mi esposo, que es que ese hombre es más esto y aquello y lo otro. Esa conciencia nos hace actuar de alguna manera con una cierta libertad, que a veces abusamos de ella, pero cuando tenemos conciencia de que Dios está con nosotros, amén, de que Dios ve todo lo que yo hago, amén, no importa dónde esté, las cosas cambian. Y entonces hay alguien que nos restringe, hay alguien que nos estrecha, pero no para mal, sino para bien. Es Dios, es su Espíritu Santo. Por eso yo he aprendido en los años que llevo con el Señor, he aprendido que lo más grande que yo pueda vivir es poder estar de verdad cerca de su presencia. Ser consciente
de cuán grande es el Señor para conmigo, de cuán bueno, de cuán generoso, de cuán misericordioso ha sido Dios para mí. Eso me ayuda ¿a qué? A que yo esté en cualquier lugar y sepa que aunque esté lejos de mi casa, lejos de mi familia, y aunque esté aún en medio de personas que no tienen ningún temor de Dios, yo siempre seré un hombre que temo a Dios, que le sirvo a Dios. Esa es la conciencia que da el Espíritu Santo en la vida de las personas. Porque si una persona solamente conoce una religión, solamente conoce la religión evangélica, la persona no cambia. Créanme que eso es así. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aquí encontramos a los discípulos que están frente a una situación. De momento, la circunstancia es impresionante. Hay una multitud que los rodea. La gente los ve no como cualquiera. La gente los ve como alguien poderosísimo. Es más, los discípulos han tenido que decirle a las personas: no, ¿por qué ponéis la mirada en nosotros? Como si por nuestro poder y por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. Si a que tratan de aplacar, porque la gente quiere como ovacionarlos, como levantarlos, la gente está, mejor dicho, feliz y encantada. Ellos se sienten, yo creo que de alguna manera respiran así como, pero lo que pasa de ahí en adelante va a cambiar la situación. Mientras ellos hablaban al pueblo, le enseñaban al pueblo, le decían que ellos no eran los que habían hecho el milagro, sino era Jesús, vinieron sobre ellos o les cayeron encima, dice otra traducción, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y aquí cambió todo. Resentidos estaban, ese grupo, llegó otro grupo de personas, pero ya no a aplaudirlos, ya no a decir, uy, qué bendición, no. Ellos llegaron resentidos, estaban indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. El evangelio en la vida de un creyente va a manifestar ¿qué? El hermano Freddy estaba hablando de la oración, de la búsqueda de Dios con la familia, del devocional, y está hablando de la respuesta de Dios. Pero el mantener esa relación con Dios también va a hacernos sostenernos, porque muchas veces las respuestas no van a ser como yo las espero. Amén. Uno orar a Dios y que le venga la respuesta conforme uno pidió. Eso quisiera uno pasar al altar de una vez. Quisiera que le dejaran el púlpito para yo poder contar este testimonio. Pero cuando las cosas no son como yo las estoy esperando, entonces, ¿qué necesito para seguir testificando? Necesito estar convencido de quién está conmigo y de quién es Dios y qué hace Dios y cuál es el propósito del Señor. Por eso, en la familia, nosotros necesitamos estar convencidos de que Dios está en nuestra casa. Amén. Si algo usted necesita tener claro, si de algo tiene que persuadirte, es de que Dios está en su vida. Amén. Porque si Dios está en su vida,
algunos momentos te llamarán, la familia te felicita. Uy, gracias a Dios, mamá, oraste, papá, oraste, y mire tal cosa. Pero en algunas otras ocasiones usted va a escuchar de la familia, de alguna persona que lo llama y le diga, pero ¿qué pasó? Mire esto que está pasando, y las cosas se ponen mal. Gloria a Dios. Pero usted, si tiene una conciencia de que el Espíritu Santo y Dios está en su vida, entonces usted va a seguir hablando, va a seguir testificando de Dios sin ningún problema. Vinieron, les cayeron encima, resentidos, indignados, y les echaron mano, o sea, los aprendieron, los pusieron presos y los llevaron a la cárcel hasta el día siguiente. Pasó el gozo yo. Después de estar en medio de la multitud y de la aclamación de la gente y del milagro de tener al paralítico ahí, que ya no era paralítico, ahora pasaron a otra escena, pasaron a otro lugar, a la cárcel. Mire, la vida cristiana, si yo no la entiendo y vienen cosas que yo no espero, entonces yo voy hasta renegar de Dios. Pero yo porque ayer estaba tan bien. Yo porque ayer, mire, porque cuando yo conocí al Señor, mire tal cosa, y uno empieza a hacer memoria de todas esas cosas grandes, del milagro, del testimonio que di, de cómo Dios me usó, pero ahora estoy aquí solo. Estoy aquí solo. Ahí estaba ¿quién? En la cárcel fueron llevados ¿quiénes? Pues Pedro con Juan. Pero el saber, el tener la conciencia de que Dios está con uno es lo que marca la diferencia. Gloria al Señor. Por eso yo quisiera, y Dios más que nadie quiere, que usted, iglesia del Señor, aquí en el barrio La Cumbre, sea consciente de que su vida necesita de la presencia del Espíritu Santo como nunca. Amén. ¿Por qué? Porque podrán venir momentos difíciles. Usted se puede enfermar. Cuando los hermanos están enfermos, ayer leía yo un informe de la hija del hermano Murillo, de Yamilé, y decía, lo único que pudimos tener con nuestro padre, y con él no, sino allá en el lugar donde él está, fue un audio. Pudieron compartir, porque no hay visitas. Ellos han hecho para que vaya un pastor a orar, no. Allá hay medidas restrictivas. No se puede entrar, así sea el que sea, no puede entrar. Antes se enfermaba un enfermo. Yo fui más de una vez a la UCI. Me tocaba ponerme también un traje de esos y entrar, porque dependiendo la gravedad del enfermo, y entraba a la UCI, y yo fui y oré por gente en la UCI, grave, muriéndose, y vimos el milagro de Dios, levantarlo de ahí. Pero ahorita, la gente va a la UCI, ¿y quién va? Los doctores y las enfermeras. Allá no entra nadie. Por eso se necesita que uno entre a la UCI también con el Espíritu Santo. Porque allá no va a estar nadie, pero allá va a estar uno invisible, que Él no se va, dice la Biblia, con Él estaré yo en la angustia. Amén, amén. Oh, gloria a Dios. La angustia no está descartada para los cristianos, ¿oyó? No está descartada. Hace parte de la vida. Hace parte del proceso. Y la angustia es algo aterrador. La angustia es cuando ya se acaba toda esperanza, cuando
cuando como que se cierra todo. Pero ¿qué dice ahí la palabra? Dice, con Él estaré yo. ¿Alguien se sabe el Salmo 91? ¿Alguien lo ha escuchado? Lo que pasa es que a veces lo escuchamos pero no lo entendemos. Y lo decimos y lo repetimos y ni siquiera sabemos qué dice el Salmo. Pero ¿qué dice el Señor? Dice, estaré yo con Él en la angustia, lo libraré. Amén. Lo libraré. Librarlo no significa que hasta no viva la muerte. Librarlo significa que se mantenga íntegro en la fe hasta el último momento y pase a la eternidad para estar con Dios. Eso es lo que yo le pido al Señor, que yo pueda vivirlo en mi vida. Amén. Porque aquí estoy bien, estoy sano, estoy rodeado de una iglesia, estoy predicando frente a ustedes, pero puedo tener un momento donde estoy solo, donde nadie está al lado mío, pero puedo estar seguro de que hay alguien que está conmigo, que no me ha dejado, porque yo tampoco a Él lo he dejado. Oh, aleluya. Gloria a Dios. El enemigo lo va a rodear a uno. El enemigo, nosotros tenemos un enemigo. Amén. El enemigo de Dios, Satanás. El que no quiere que nadie se salve. El que quiere que la gente viva así. El que le gusta que la gente crea en Dios, pero no siga a Dios. El que le gusta que la gente confiese a Dios, que hable de Dios, pero que no tenga a Dios viviendo en su corazón. El enemigo está bien con la gente que dice, yo soy de la religión pentecostal, pero yo soy así. Eso sí, yo soy así. Yo en mi casa soy así de mal geniado. Yo en mi casa cuando se me sale, yo exploto, yo soy así. El diablo le aplaude eso. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios se viene a vivir sobre esa persona que es así, deja de ser así y se convierte en otro. Amén. Porque el Señor dice que el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Y lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, lo que es de la naturaleza humana, tiene un comportamiento como es el hombre, pero el que es nacido de Dios, por la voluntad de Dios, tiene un comportamiento acorde a lo que Dios enseña en su bendita palabra. Gloria al Señor. Por eso, esa es la necesidad, iglesia. Esa es la necesidad de que la gente, de que el cristiano de hoy tomemos conciencia de dónde estamos, de los momentos en que estamos. Ay, no, ¿cuál es el momento de ellos? Ay, lindo, el momento en el pórtico de Salomón, con miles de personas y con el milagro. Eso es impresionante, pero hay otro momento para ellos. El momento era la cárcel. ¿Con qué? Con personas esperando que aclarara el día para reunírseles y señalarlos y a ver cómo los sentenciaban también a muerte. Pero ¿por qué ellos no dudaron? ¿Por qué ellos no estaban temerosos? Porque Dios estaba con ellos. Bendito sea el Señor. ¿Y qué había pasado? Es que cuando usted vive para el Señor, es que cuando yo vivo para el Señor, la gente se tiene que convertir. ¿Usted tiene hijos inconversos? ¿Tiene hermanos inconversos? ¿Tiene padres inconversos? ¿Tiene hijos apartados? ¿Tiene esposo apartado? ¿Tiene esposa apartada? Yo creo que sí hay, aunque nadie diga amén. Pero cuando usted está con la unción de verdad, bajo la influencia total del Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? Cuando usted habla la palabra, cuando usted enseña la palabra, pasa un milagro. No solamente que se levanta un enfermo, sino pasa otro milagro más grande.
Dice la Biblia, porque muchos de los que habían oído la palabra del Señor creyeron. Muchos de los que oyen van a creer, pero ¿cómo se necesita estar para que los que oigan crean? Esa debe ser nuestra reflexión. Debe estar bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo. Muchos de los que oyeron la palabra creyeron, y el número de los varones, o sea, contando los solos hombres, eran 5,000. Pentecostés trajo 3,000 personas en total. Pero en estos días, más adelantico, ya habían 5,000 hombres. ¿Por qué? ¿Por qué menciona la Biblia a los hombres? Y dice, oiga, ¿cómo es de machista la Biblia? No, es por lo machista que eran los hombres en ese tiempo. O sea, era difícil convencer a un varón. La mujer el hombre manejaba a una mujer, no la manejaba, la restringía por todas partes, hacía lo que quería con ella. Por eso Jesús, cuando los discípulos vieron que hablaba con una mujer, se quedaron como, ay, habla con una mujer. Tan raro eso. Eso era extraño que un hombre, que un desconocido, que un maestro hablara con una mujer, porque la mujer era tenida como nada, como un objeto apenas. Pero el varón que se consideraba el que tenía la inteligencia, porque despreciaba así la mujer. Por eso la Biblia menciona aquí 5,000 hombres para hablar de que el poder del evangelio es capaz de doblegar al más altivo que sea. Amén. Esa es la razón que la Biblia habla. La Biblia no es machista, al contrario, la Biblia hace que de todos un mismo pueblo, y ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay rico ni pobre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Esa es la Biblia. La palabra del Señor entonces me muestra que los discípulos, por el poder del Espíritu Santo, que hicieron que cuando hablaran la palabra, la gente la recibía. Y aquellos hombres fuertes y orgullosos de su religión y de los principios que habían traído, no podían resistir a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque entendían que lo que estaba ahí eran hombres que habían estado con el Señor, eran personas que en ellos se manifestaba el poder de Jesucristo el Señor. La iglesia necesitamos en nuestra casa, estimada familia, porque a veces tenemos una lucha tan grande, tan tremenda, tan difícil al seno de nuestras familias. Algunos las tienen, otros quizás no. Y si no la tiene, la va a tener. Porque cuando uno tiene los hijos así chiquiticos, ay, dice, mis hijos son una bendición. ¿Quién no? Mis hijos ahí están conmigo. Claro, yo los cargo, ellos hacen lo que yo quiero, lo que papá y mamá digan. Pero cuando yo tengo un hijo como Eider, como Kevin, la historia es otra. Porque ellos ya no los manejo yo. Yo allá me puedo poner bien bravucón y todo, pero yo necesito que sea Dios. Porque yo qué medida les puedo poner de restrictivas, frenarlos ahí, vean. No me miran, no me salen a la calle, y no salen a la calle y se quedan todo el tiempo ahí en el celular. ¿Y en el celular qué hay? El 99% de lo que hay en las redes sociales es perdición, es maldad. ¿Quién me puede controlar los hijos? El Espíritu Santo. Yo necesito que mis hijos se encuentren con el Espíritu Santo, tengan un encuentro con Dios para que cambien de vida. Gloria a Dios.
Pero para eso yo necesito estar, aleluya, en el Pentecostés. Porque el resultado de Pentecostés es que donde yo estoy se manifiesta Dios. O sea, llegó Pentecostés a la vida mía, o sea, llegó el Espíritu Santo, y donde yo me voy, donde yo me pare, allá está el Espíritu Santo conmigo. Está en el templo de la Hermosa, pero ahora me metieron a la cárcel y allá está el Espíritu Santo conmigo, y el Espíritu Santo es el que testifica. Gloria a Dios. Los pusieron en la cárcel. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén. ¿Quiénes? Los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad? Mire, los rodearon todos los grandes, o sea, aquí los vamos a volver añicos, aquí los vamos a aplastar a estos dos desadaptados, a estos dos que están perturbando al pueblo. Mira, ¿quiénes se reunieron? Todos los grandes, los sabios, los inteligentes, los gobernantes. Oiga, nadie se quedó por fuera. Vamos a destruirlo. Vea, no importa que se te reúna el que quiera reunirse contra ti y tu familia, que se reúnan los grandes, no importa que se reúna el que quiera, pero si Dios está conmigo, no hay nadie que pueda detener la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que asegurarnos. Alabado el nombre de Jesús. Los pusieron en medio, los rodearon y les preguntaron: ¿y con qué poder? Cuénteme, ¿con qué poder? O sea, ¿con qué potestad? ¿En qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahí está el interrogante. ¿Por qué? Porque el mal siempre va a luchar. Satanás es batallador también. El mal es batallador. Yo el único que encuentro que está derrotado y dice que está victorioso es el diablo. Y hay veces encuentro al contrario, que el cristiano que tiene a Cristo y debe estar en victoria dice que está mal, que está derrotado. No, que yo no puedo, que no soy capaz, que estoy mal. Y el diablo que sí está vencido, entonces él dice que no, que él está victorioso. Porque lo encuentro a veces cuando está en una persona y dice: aquí estoy, este me pertenece a mí. El diablo es así. El diablo no tiene nada, no es dueño de nada. Jesucristo lo venció. Amén. Gloria a Dios. Estaban rodeados. Usted algún día estará rodeado de este, de aquel y del otro. Y dice la palabra de Dios: entonces Pedro, estando ahí, dice el verso 8, entonces Pedro lleno, ¿cómo dice la Biblia? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo hay que estar? Esa es la clave. La clave no es estar en la iglesia. La clave no es ser evangélico. Es estar lleno del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Él resumió en dos frases toda la gente que había ahí y vio que estaban los grandes. Digo, gobernantes del pueblo y ancianos, porque ahí estaba el Sanedrín. Estaba toda la gente, los sacerdotes, la gente más venerada y más respetada, estaban ahí. Y el apóstol Pedro no les habló, no les dio un mensaje diciéndole: ustedes son cualquiera, ustedes son hijos del diablo. No. Él les dijo, lleno del Espíritu Santo: gobernantes del pueblo. O sea, les dio el reconocimiento. Ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio, o sea, sépanlo todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, mire lo que hace el Espíritu Santo en un hombre que sabe lo que le pasó al maestro y sabe lo que le puede pasar. Pero cuando una persona tiene el Espíritu Santo, se olvida del miedo, se olvida de todo. Los hizo responsables. Sepan ustedes, entiendan todos que el beneficio hecho a un hombre enfermo y que ahora está sano es por algo, es porque Jesús, amén, Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Él, a quien ustedes crucificaron, o sea, ustedes lo conocieron, ustedes lo mataron, ustedes dieron el voto para quitar la vida, pero a ese Dios lo levantó de los muertos. Por Él, no por nosotros, por Él, este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria al Señor. Póngase en pie, iglesia del Señor. Oh, aleluya. Hay algo que de verdad necesitamos, iglesia. Yo sé que la pandemia y todo esto como que ha cohibido y ha hecho que se pierda como en cierta manera la libertad de adorar a Dios, que se haya perdido ese momento de intimidad con Dios. ¿Usted no le gustaría volver a esos momentos? Y si no lo has tenido, créame que con Dios existe algo muy grande. No es una sanidad, no es un milagro, porque ese lo recibe hasta un inconverso. Yo oro por un inconverso para que Dios obre y me llaman: pastor, gracias, pastor. ¿Cuándo es que usted tiene culto? ¿Cuándo es que hacen culto allá? Y les escribo: estos son los horarios, porque han recibido sanidades, porque han recibido milagros, porque Dios les ha dado trabajo. Un señor me dijo: llevo no sé cuántos años, soy preparadísimo en no sé cuántas cosas y no he conseguido un trabajo. Pastor, ¿por qué no ora por mí? Para que Dios me dé un empleo. Yo quisiera tener un empleo. Tengo mi mujer, tengo mi familia y vivo así, y ahora entramos en la pandemia, estoy peor, pero yo creo que usted puede ayudarme. Yo le dije: Dios lo puede ayudar, yo voy a orar por usted. Y le dieron un trabajo en una empresa, ganándose varios millones. Y me dijo: pastor, yo quiero, después de me dijo: yo estoy trabajando, yo quiero dar una ofrenda para la iglesia, yo quiero dar una ofrenda a usted. Yo le dije: vea, yo no puedo cobrar, ni debo cobrar, ni le cobraré nunca, porque yo no hice nada. El que hace los milagros es Dios. Mande, pero pastor, mándeme una cuenta. Le mandé el número de la cuenta. Allá está el número de la cuenta. Nunca más volvió a decir nada, no consignó nada. ¿Qué quiero decirle? Un milagro cualquiera lo recibe, pero encontrarse con Cristo y tenerlo a Él en la vida, eso es distinto. Eso no es para cualquiera, eso es para la iglesia, eso es para usted que está aquí. Deje que Dios haga ese milagro en tu vida. Busque la presencia de Dios. Métase en el Señor. Que cuando usted hable, su hijo lo escuche, su esposa lo escuche. Pero no es porque habla doña Josefa, no es porque habla don Miguelito, don Pedrito, es porque habla el Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Es que el Espíritu Santo era para él solo o era para nosotros?
Porque esta promesa es para los que están, para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta promesa es para los amigos que están aquí esta mañana, es para sus familias, es para ustedes esta bendición. Soberano Dios, yo invoco el nombre. Solo contigo yo quiero hablar.